queremos elegir. Ya nos llamo siervos y amigos, permaneceré para siempre junto a mí. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Toma y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Toma y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Como los primeros discípulos reunidos con Jesús en el cenáculo, la tarde vísperas de la Pasión, así también nosotros nos hemos congregado aquí esta tarde memorable para recordarle a Él, celebrando la Santa Cena. Y el mismo Señor se nos hace presente, se sienta con nosotros a la mesa y nos dice también: ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Nos disponemos pues a celebrar los santos misterios, teniendo muy presente orar por la Iglesia, por los sacerdotes, por los cristianos que queremos vivir el mandamiento nuevo del amor. También nos unimos a todas las personas, todos los fieles que desde sus hogares nos han convertido en iglesia doméstica o han tomado conciencia de que son iglesia doméstica, templo, santuario de la vida, de oración, de comunión, de fraternidad. Oramos también por todos los enfermos, por quienes los atienden y también por todos los difuntos y sus familiares. Alegrémonos pues en esta tarde de recibir de manos del Señor sus regalos, los regalos de la Eucaristía, del sacerdocio, del servicio. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Porque el Señor nuestro Dios nos ha otorgado su perdón
reconciliándonos en Cristo, proclamemos el himno de alabanza y de acción de gracias. Señor Dios nuestro, nos has convocado esta tarde para celebrar aquella misma memorable cena en que tu Hijo, antes de entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el banquete de su amor, el sacrificio nuevo de la alianza eterna. Te pedimos que la celebración de estos santos misterios nos lleve a alcanzar plenitud de amor y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la asamblea de Israel: el 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y toda la asamblea de Israel lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y rociarán las dos campas y el dintel de la casa donde lo hayan comido. Esa noche comerán la carne asada a fuego, comerán pan sin fermentar y verduras amargas. Y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y se lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esta noche pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre será su señal en las casas donde estén. Cuando vean la sangre, pasaré de largo. No los tocará la plaga exterminadora cuando yo pase yendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz de bendición es comunión con la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por nosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo hagáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaba cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te los lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el Jueves Santo iniciamos el Triduo Pascual. Los cristianos de todo el mundo nos reunimos a la misma hora del atardecer, en que Jesucristo celebró por primera vez la Eucaristía. La instituyó como memorial de su pasión, de su Pascua. Jesús soñó, anheló siempre esta cena, porque en ella iba a dar a su Iglesia el inapreciable regalo de la Eucaristía, centro del culto cristiano. En ella son ordenados sacerdotes los apóstoles y se ofrece por primera vez la misa, representación del sacrificio en el Calvario. En ella comulga por primera vez la humanidad en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en ella, en esa misa, en esa institución de la Eucaristía, Jesús nos deja las más sublimes lecciones sobre el amor de Dios, sobre el servicio.
Ahora bien, junto a estos momentos fundamentales, Eucaristía, sacerdocio, mandamiento del amor, también, ¿verdad? Jesús, revivimos hoy, en cierto modo, la noche oscura de su oración en el Monte de los Olivos, su agonía en Getsemaní. Esto es interesante porque no siempre se percibe esta escena, este momento, este aspecto del Jueves Santo quizá pasa muchas veces desapercibido, pero es igualmente clave para comprender el núcleo de la redención. Acabamos de escuchar cómo el evangelista describe en pocas líneas la conciencia de Jesús en este momento, al inicio de la última cena. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Sabiendo Jesús que había llegado la hora, su hora de pasar al Padre. Cada año en esta celebración nuestra reflexión se centra en la Eucaristía, en el mandamiento del amor, el servicio, con el lavatorio de los pies, que además este año ha quedado suprimido. Pero en este momento yo pensaba, ¿verdad?, que por esta ocasión podemos orientar nuestra reflexión hacia esa experiencia de Cristo, de la soledad y el abandono que experimentó. Dicen los teólogos que en ninguna otra escena del Evangelio aparece Jesús tan hombre de carne y hueso, tan igual a nosotros, excepto en el pecado, como en su agonía en Getsemaní. ¿Por qué nos centramos en esta escena? Bueno, en primer lugar, motivado a intentar iluminar lo que muchas personas están pasando también hoy en el mundo entero. Una etapa de oscuridad, de interrogantes, de sufrimiento, de depresión para muchos y de aparente abandono de Dios. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo nos da pie a enfocar ese momento de Jesús abandonado en soledad en Getsemaní, como para identificarnos, ¿no?, para tender ese puente y esa identidad, esa identificación. Es el momento de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos, es decir, la noche de la soledad, la angustia y el abandono de Jesús, que orando va al encuentro de la muerte. Las etapas que componen este negro panorama de extrema humillación son la traición de Judas, el quedarse dormido de los apóstoles, el arresto de Jesús, la negación de Pedro, la acusación ante el Sanedrín y la entrega a Pilato. Jesús sale de noche. ¿Qué significa esto? La noche significa falta de comunicación, uno no ve al otro, significan las tinieblas del mal, es símbolo de la muerte. Jesús entra en la noche. ¿Y cómo lo hace? Se pone en oración y a hablar como hijo con su Padre. Se arrodilla, se postra, cayó rostro en tierra, dice el evangelista San Mateo. Es una actitud de total sumisión. Este es el elemento más característico de la actitud de Jesús en los evangelios, su relación con Dios. Él está siempre en comunión con Dios. El ser con el Padre es el núcleo de su personalidad. Estas son palabras del Papa Benedicto XVI, muy bonitas, ¿no? Jesús está siempre en comunión con Dios y en esa agonía en Getsemaní, en comunión con el Padre. En esta noche oscura, Jesús forcejea con el Padre, combate consigo mismo y combate por nosotros. Y no es de extrañar
ya que se tocan dos extremos. Jesús, el totalmente puro y santo, se encuentra frente a frente con todo el caudal de mal de este mundo que recae sobre él. De este modo, está ejerciendo su sacerdocio, está cargando sobre sí el pecado de la humanidad, a todos nosotros, y nos conduce al Padre. Nos preguntamos cuál es el contenido de la oración de Cristo en este forcejeo con el Padre, y dice, recoge el evangelista, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ese es el contenido de aquella oración, de aquel forcejeo, ¿no?, de Jesús con el Padre. La voluntad humana de Jesús retrocede, se estremece, asustada ante algo tan ingente. Pide que se le quite eso. Sin embargo, en cuanto hijo, se abandona en la voluntad del Padre. No como yo quiero, sino como quieres tú. Este es el núcleo de la redención. A mí me gustaba mucho esto, ¿no? Este es el núcleo de la redención. No como yo quiero, sino como tú quieres, Padre. La actitud de Adán en el paraíso había sido, no lo que tú quieres, Dios, quiero ser Dios yo mismo, ¿no? Pudiéramos traducir la tentación del paraíso. No es lo que tú quieres, sino que yo quiero ser Dios por mí mismo. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. El Papa Benedicto comenta, pensamos ser libres y verdaderamente nosotros mismos solo si seguimos exclusivamente nuestra voluntad. Dios aparece como el antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de Él, pensamos nosotros. Solo así seremos libres. Esta es la rebelión fundamental que atraviesa la historia y la mentira de fondo que desnaturaliza la vida. A la luz de estas reflexiones nos podemos preguntar, ¿qué significa entonces realmente ser cristiano? ¿Qué nos enseña el Jueves Santo y más en concreto la actitud de Jesús frente al plan de Dios? Ser cristianos es vivir en cada momento descubriendo, buscando sinceramente la voluntad de Dios para adherirnos a ella. Esa voluntad o esa comunión de voluntades como Jesús en Getsemaní. Nosotros podríamos traducirlo en estas palabras: lo quieres tú, Padre, también lo quiero yo. No lo quieres tú, tampoco lo quiero yo. En latín decían idem velet, idem nolet. Convertir estas palabras en el programa de vida de cada día. Eso es ser cristiano. Por el contrario, qué mal nos va cuando nos oponemos a los planes de Dios. Qué mal salimos, qué mal nos va cuando nos oponemos a los planes de Dios. Nos quejamos o renegamos de ellos. Caemos en la tentación de Adán en el paraíso. Jesús, con esto termino, Jesús orando al Padre, abandonándose a su voluntad, nos abre el camino hacia la verdadera libertad, que no es hacer lo que yo quiera, lo que a mí me place, y dar rienda suelta a los caprichos y al mezquino egoísmo que no hace feliz a nadie, sino en esa actitud de obediencia y de decir sí a la voluntad de Dios. Entonces, y solo entonces, nos hacemos verdaderamente libres.
En este día, como sabemos, en toda la iglesia se ha suprimido el gesto, el momento del lavatorio de los pies, pero no olvidemos ese momento, ese gesto tan particular que Jesús realizó en la última cena para recordarnos que el servicio forma parte de la esencia del cristiano. Pasamos inmediatamente pues a presentar al Señor nuestras peticiones. Oremos a Dios Padre que en Jesucristo su Hijo nos ha amado hasta el extremo. Responderemos cantando: Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad y la caridad que quiso para ella Jesucristo, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos, roguemos al Señor. Oh Señor, ten piedad. Por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente, para que encontremos la unidad en la cena del Señor, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los fieles reunidos en oración desde sus hogares y pequeñas comunidades, para que vivieran intensamente la fe en el seno de la Iglesia doméstica, alcancemos por esta misma fe el don de Dios, su Santo Espíritu, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por el cese de la pandemia de coronavirus, la salud de todos aquellos aquejados por el virus y para que nadie se sienta abandonado de Dios, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Dios, Padre nuestro, que has amado tanto al mundo, que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
tu vida, que entres en tu justicia y sanará tu presencia, Señor nuestro. Nada de todo el religioso, en tu necesidad. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos santos misterios, pues cada vez que celebramos este memorial de la muerte de tu Hijo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, verdadero y único sacerdote, el cual al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a sí mismo como víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece, su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Gloria.
misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, administrador apostólico, Víctor Hugo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos la celebración del sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, hoy, la víspera de padecer por nuestra salvación y la de todos los hombres, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor Jesús, tú te entregaste por nosotros.
Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Mi puesto en tu senda, sembraré tu palabra en mi pueblo y brotará y
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré. Señor, te dices, ven y sígueme, ven y sígueme, Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Hacienda y mis bienes, donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán. Mis obras sabrán que tú vives. Con esfuerzo abriré nuevas sendas de unidad y fraternidad. Señor, contigo iré, Señor, contigo iré. Señor, me llama. Las palabras y los gestos de Jesús en aquella cena con sus apóstoles marcaron el rumbo de la Iglesia. La Iglesia vive de la Eucaristía, se alimenta de la Eucaristía, la celebra, parte el pan para darlo a sus hijos como una buena madre que nos alimenta de Jesús. Por eso en estos días en que los fieles no pueden participar como de ordinario en las celebraciones litúrgicas desde sus casas, sienten pues nostalgia, deseo de reencontrarnos en los templos para celebrar la misa. Conviene mucho que abstenerse, esta abstención de la comunión sacramental nos haga pensar y revalorizar el gran don de la Eucaristía. Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a acudir? Le decía Pedro a Jesús al finalizar el discurso en Cafarnaúm sobre el pan de vida. También hoy, en estos tiempos, podemos renovar esa petición, esa confesión de Pedro. Señor, ¿de quién nos vamos a alimentar? ¿A dónde vamos a acudir si no a tu mesa, sino a la Eucaristía? Por eso, a la espera de poder comulgar sacramentalmente, cuando el Señor lo permita, lo disponga, nos unimos en una comunión espiritual de deseo, de intenso deseo de Jesús. Señor mío Jesucristo, yo creo firmemente que estás vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo y deseo recibirte. Ven a mi corazón
y no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cena de tu Hijo, que nos alimenta en el tiempo, llegue a saciarnos un día en la eternidad de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento correspondería, según las normas ordinarias del rito para el Jueves Santo, el traslado del Santísimo al monumento, lo que conocemos como el monumento, ¿verdad? Pero que en este año, por las condiciones y las disposiciones que conocemos, ha sido suprimido. Tengamos entonces un momento final, un ratico de adoración a Jesús expuesto en la custodia, un ratico de adoración al Santísimo y la bendición para culminar esta Santa Misa. Nos ponemos de rodillas y hacemos un canto. Los ojos de nadie más que Él, no
en los ojos, nadie más que Él. Un cancionero. Yo le indico cuándo, todavía esperen un poquito por aquí, esperen un poquito. Sí, nos arrodillamos. Sí, arrodíllese ya, Luis, arrodíllese ya, arrodíllese ya. Tantum ergo vos atraergo, venere noceremi, et afflictum datum ecum, nocem afflictui, prestetite supplementum, sexum defectui, genitori, genitore, laude jubilatio, salus morbitus topre, site benedictionum, procedenti ad utroque, constitatio. Amen. Les diste el pan del cielo, por hermoso Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste en memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Demos gracias al Señor de modo especial en este día, en esta cena, por el misterio de la Eucaristía y por su presencia real en medio de nosotros, por su paciencia, por su compasión, y respondamos: te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu misterio pascual, tu muerte y resurrección. Gracias, Señor, por haber instituido la Eucaristía antes de padecer tu muerte. Gracias, Señor, por haberte quedado sacramentalmente entre nosotros. Gracias, Señor, por habernos invitado a celebrar la Eucaristía, sacrificio perenne de salvación. Gracias, Señor, por darnos tu cuerpo y sangre como alimento. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido para adorarte y venerarte en el sacramento. Gracias, Señor, por la Eucaristía que se celebra en todo el mundo. Gracias, Señor, por tu presencia sacramental que nos estimula a participar en la Eucaristía. Te damos gracias, Señor, porque nos permites tomar conciencia de que nuestros hogares son iglesia doméstica. En este momento vamos a recitar la oración por los sacerdotes, en este día también en que recordamos, actualizamos el don de la presencia de Cristo, único y eterno sacerdote, que hace partícipes a algunos miembros de la comunidad para hacerlos sus sacerdotes, para hacerlos coesposos de la Iglesia. Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus sacerdotes jóvenes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio. Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, al sacerdote que me bautizó, al que me absolvió de mis pecados, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, a los sacerdotes que me enseñaron e instruyeron, me alentaron y aconsejaron, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud especialmente. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Motivarles a todos a vivir con intensidad estos días santos desde sus hogares, sus pequeñas comunidades, iglesia doméstica,
nada nos impide unirnos a los misterios de Jesús, de la vida de Jesús, desde la oración en nuestras casas, a la espera de podernos reencontrar en los templos y celebrar la liturgia. Recordarles que el día Viernes Santo tendremos a las 2 de la tarde la meditación de las 7 palabras, a las 3 el rezo de la coronilla, a las 3:30 meditación del Santo Via Crucis, 4:30 conmemoración de la Pasión del Señor. Sábado Santo, la Vigilia Pascual, 8 de la noche, y Domingo de Pascua, misas 7 y 10:30 de la mañana. A las 9 tendremos una meditación sobre el tema de la Pascua. A las 12 del mediodía, el Regina Cheli, la oración propia del tiempo de Pascua, que se hace en lugar del Ángelus. Y a las 3 de la tarde, domingo, la coronilla de la misericordia. Bueno, son actos que todos conocemos, que todos seguimos de alguna manera, que bueno, mantienen ese espíritu de oración, además de todos los actos de piedad, de amor que podamos hacer durante el día hacia Dios. También pues nos unimos finalmente con la oración del Papa Francisco ante la pandemia de coronavirus, dirigida a Nuestra Señora del Divino Amor. La Iglesia se hace cercana de distintas maneras al mundo que sufre, nos recuerda que todo esto es una llamada a la conversión, una llamada a volver a la casa del Padre, de la que nos hemos extraviado por nuestros pecados, nuestro materialismo, nuestra vida light, ¿verdad? Entonces, todo nos va indicando que Dios nos espera en esa reconciliación, en ese volvernos a Él. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de pruebas. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado con nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Poniendo nuestra confianza, nuestra alegría en el Señor, pueden ir en paz.